Pero el derecho de familia, si tiene algo positivo, es que nos permite flexibilizar y es un derecho muy vivo. Es decir, se va a adaptar a las circunstancias de cada familia. Que realmente el abandono de familia se entiende dentro de una conducta penal. Años de dedicación a una casa, a una familia, y parece que no hagas nada en el momento de la ruptura. Tú no tienes nada cotizado, que no tienes nada, derecho a nada socialmente. Es anticipar los efectos de ese procedimiento principal de separación o de divorcio. ¿Cómo? Pues hay un procedimiento que son las medidas provisionales previas a la demanda. Depende de todo, porque en la medida de lo posible, la crisis matrimonial no debe afectar al niño. Esas situaciones son las que se tienen que equilibrar, y se tienen que equilibrar por el niño. No perdamos de vista que las pensiones de alimentos no es algo que se gasta un papá o una mamá en salir el fin de semana. Que los niños, cuando conviven, tienen unas necesidades determinadas. Evitemos que el niño vaya con la maleta por la calle o con la maleta al colegio. Pues la infidelidad es un factor súper determinante. A los abuelos sí que se les protege, porque tenemos el derecho de parientes, allegados, abuelos, a tener una comunicación con sus nietos. Al final permanecen al margen de una crisis donde antes a lo mejor los veían algo, pero ahora es que ya no los van a ver nada. Entonces, pues sí que hay una solución en el juzgado. Hola, soy Sira Ford y este es Tu Momento, donde hablamos de lo que realmente importa, de ti. Hola, Gloria. Muy buenas tardes, Ira. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Nada, estaba deseando que vinieras porque hoy tenemos un tema que todo el mundo que nos esté escuchando, desde luego tiene que estar pegado ahora mismo porque le va a interesar. Voy a presentarte. Eres Gloria Olivera Aznar, abogada especialista en familia y derecho matrimonial. Entonces, todo el mundo hemos sufrido un divorcio, o bueno, todo el mundo, no voy a generalizar porque hay gente que todavía no, pero a lo mejor en un futuro, o tiene una hermana, una prima, una amiga, un amigo, un conocido que ha sufrido un divorcio, una separación, o lo va a conocer seguro en su alrededor. Porque hoy en día es así, ¿no, Gloria? Totalmente. Además, es que, aparte es un tema del que todo el mundo sabemos. Es decir, no es necesario que seas abogado de familia. Al final, cuando vienen los clientes al despacho, tienen mucho conocimiento de realmente de lo que tienen que tratar. Y el conocimiento les viene precisamente de las relaciones personales, familiares, porque como bien dices, es un tema que está muy en pie de calle, que todo el mundo tenemos un amigo, un hermano, un primo, un vecino, y esa comunicación se hace muy extensiva. Es cierto que de las un poco se impregnan también de patrones que no son ni mucho menos preestablecidos. Es decir, aquí no hay un protocolo taxativo de actuación, no hay unas medidas que son igual para todos. Sí que se tienen que regular las mismas medidas, pero el derecho de familia, si tiene algo positivo, es que nos permite flexibilizar y es un derecho muy vivo. Es decir, se va a adaptar a las circunstancias de cada familia. Entonces, en ese sentido, nunca nos vamos a encontrar dos divorcios, dos separaciones, dos regulaciones también en el cese de la convivencia en uniones de pareja. No nos la vamos a encontrar igual, en un caso o en otro. Por eso, cuando nos juntamos personas que hemos pasado por un divorcio, sí. Claro, cada uno expone su vivencia y su experiencia y todo el mundo quiere tener razón. O cuando estás aconsejando a alguien que está pasando por ese proceso, todo el mundo quiere tener su razón. Entonces ahora entiendo lo que me dices, de que no hay una ley establecida basada en una ley. Entonces ¿no es así? Sí, o sea, tenemos una regulación y sabemos todos que hay que regular unos efectos determinados en separación, en divorcio y en medidas con hijos. Lo que pasa es que esos efectos van a variar dependiendo de las circunstancias familiares. Claro, no es lo mismo un matrimonio con un hijo, un matrimonio con dos hijos, la edad de los hijos, a qué cole van a los niños. Claro,
Estamos hablando también de variantes de tipo económico, circunstancias, pues la profesión de los progenitores, el horario laboral, si trabajan, si no trabajan. Todas estas circunstancias son las que al final se valoran en el juzgado. En el juzgado o dentro del despacho, porque podemos iniciar un procedimiento, normalmente, y lo deseable siempre que sea de mutuo acuerdo, es decir, realizar cierta mediación para que las partes puedan llegar a acuerdos en lo que tienen que regular. Cuando esto no es posible, se va al juzgado y es el juez a quien le ponemos la obligación de tener que resolver sobre nuestras circunstancias familiares. Entonces, sí que es verdad que tenemos nuestros parámetros, nuestros efectos, que vienen recogidos en el artículo 90 y 103 del Código Civil, pero a partir de ahí, cada uno va a exponer y se van a tener en cuenta las circunstancias particulares de las familias. Hoy yo quiero tratar los divorcios de familias al uso, ¿vale? Normofamilias. Exactamente, al uso. Porque sabemos que siempre habrá casos extremos. Totalmente. De, pues, que gente que, sí. No sé, que algún progenitor esté con las drogas o con el alcohol, Por supuesto. o con el juego, o que no estén bien mentalmente, o qué tal. Yo creo que eso lo dejamos para otro programa, ¿te parece? Programa, y sobre Gloria, todo, claro, en lo que estás comentando también los temas de violencia. De violencia de género también, o sea... Nos vamos a quedar, con lo que me dices, en el juzgado de instancia de Valencia. Que gracias a Dios tenemos 4 juzgados que funcionan de maravilla y que están plenamente dedicados a atender los procedimientos de familia aquí en Valencia. Luego ya, como bien dices, pues dedicaremos a lo mejor más tiempo a abordar cuando estos efectos se tienen que aportar dentro de un juzgado de violencia. Exactamente, sí, yo creo que ya eso es para otro programa. Sí. Lo primero que te quería preguntar es, ¿qué tanto por ciento de parejas hoy en día se divorcian, Gloria? Pues mira, si nos fiamos de los datos del Instituto Nacional de Estadística, que nos tenemos que fijar en algo siempre, respecto del año 2023 tenemos ahora los datos y se divorciaron en España 76.685 parejas, que en relación con el 2022 supuso un detrimento del 5,7%, es decir, se divorciaron menos parejas en el 2023 que en el 2022. Y hay que tener en cuenta también que veníamos también de la pandemia. Entonces esa circunstancia fue un detonante que agravó y disparó el tema de las crisis matrimoniales. De cualquier modo, también revisando los datos que nos da el Instituto Nacional de Estadística, sí que he visto que del porcentaje, bueno, del montante que nos arrojan los datos de parejas divorciadas, el 18,4% fue de manera contenciosa. Manera contenciosa, pues un poco lo que decíamos antes, que o llegamos a un acuerdo o necesariamente tenemos que irnos al juzgado a que el juez nos ponga la sentencia y nos diga cómo vamos a tener que regularnos a partir del momento de la separación. Pero ese dato no me parece muy alto. Pues mira, sinceramente, a mí también me ha sorprendido. Tampoco me parece un dato muy elevado, pensando sobre todo en que a pie de profesión, y yo que piso el juzgado mucho, la verdad es que hay una saturación importante y de procedimientos. Los juzgados de Valencia, ya he comentado que son 4, pero es que tienen, una jornada que es que no descansan un minuto. Tampoco sé aportar el dato, no puedo aportar el dato del número que llevan de los procedimientos, pero es cierto que es muy elevado. Y me imagino que será igual para toda España, que están desbordados con el tema de divorcios. Totalmente, y yo hablo solo de Valencia capital, pero tenemos que pensar que los juzgados de la provincia exactamente igual, que van desbordados con el tema de las crisis familiares, porque hay que pensar que no solo, al final, cuando uno entra en la rueda del contencioso, luego se derivan ciertos apéndices indeseados, como por ejemplo, pues no paga la pensión o no se cumple bien el régimen de visitas, tal. Entonces se inician otra clase de procedimientos que recaen en el mismo juzgado y que derivan de un procedimiento principal de separación o de divorcio. O sea, que dentro de una demanda de divorcio, luego hay un montón de demandas. O sea, puede haber cientos. Sí, porque hay casos que yo conozco alguno
que es no parar. Es un no parar durante años y años y años Pero y años. se judicializa, realmente hay parejas que judicializan absolutamente todo, que hay una incapacidad para llegar ni al más mínimo acuerdo. Y es muy complicado en esos casos hacer una mediación. Es cierto que el tiempo va pasando y que yo creo que al final todos sufren o sufrimos un desgaste emocional, y sobre todo que cuando lo trasladas al juzgado hay que respetar los tiempos que tiene el juzgado, que no siempre te van a resolver de una manera inmediata por imposibilidad. Y cuando hay menores, también interviene la figura del Ministerio Fiscal, que el Ministerio Fiscal, pues bueno, tiene que actuar siempre en interés del menor, tiene que tener un estudio muy minucioso y muy de valor de la situación para adoptar siempre la mejor solución. Siempre se acuerda en base al principio de favor fili, del beneficio del menor y de protección del interés más necesitado. Que la pareja también puede ser una de las dos partes, el interés más necesitado de protección. Pero, en definitiva, tienen mucho trabajo con estos asuntos. Primero, lo que me gustaría saber es qué diferencia hay entre divorcio y separación. ¿Hoy en día existe eso? Porque yo sé que antiguamente existía, no sé si hoy en día existe. Existir existe. Si bien es cierto que se recurre de manera más frecuente al divorcio que la separación. Realmente, los efectos que se regulan en una separación y en un divorcio son los mismos. Las directrices nos da el Código Civil y no hay ninguna distinción ni diferencia. Pero es cierto que la separación, y ahí estriba la diferencia, no disuelve el vínculo matrimonial. Y el divorcio sí. Es decir, vale. Uno se divorcia y puede volver a contraer matrimonio. Y en la separación, pues bueno, cabe la reconciliación entre la pareja. Si te reconcilias con la pareja, puedes ponerlo en conocimiento del juzgado y dejarías sin efecto la sentencia acordada de separación. Únicamente no resolvería los efectos de tipo económico, es decir, en cuanto al régimen económico matrimonial, que ahí sí que se tendría que volver a pactar algo. O separación, régimen de separación de bienes o régimen de gananciales, tendría que volver a acordar. Pero en cuanto al resto de efectos, prácticamente es el mismo. ¿Y por qué optan hoy en día más las parejas? Por el divorcio, sin duda. Lo ven como... no ven un problema. Muchas veces cuando abordo esta distinción con los clientes, ellos me dicen, bueno, pues si el día de mañana nos volvemos a juntar, pues mira, celebramos una fiesta, nos volvemos a casar o ya veremos lo que hacemos. Pero para mucha gente no es tan importante ese vínculo. Después de tomar la decisión que te vas a separar o te vas a divorciar, volver al vínculo anterior tampoco lo ven tan importante. La separación es cierto que pues gente que tiene unas determinadas creencias religiosas, pues bueno, sabes que la Iglesia no reconoce el divorcio. Entonces, pues bueno, pues se mantienen ahí en la separación. También cuando dan el primer paso como un paso inseguro, es decir, saben que en ese momento no es posible esa convivencia, quieren tenerlo regulado de una determinada manera, pero tampoco es un paso decisivo para ellos. Es decir, parece que mantienen ahí cierta oportunidad de futuro, de volver a estar juntos. Luego también tenemos, que yo siempre también lo comento a los clientes, tenemos ese cese de la relación, un cese temporal de la relación, que no nos planteamos ni una separación ni un divorcio. Pero bueno, ya que hemos decidido cada uno vivir o darnos un tiempo de convivencia por separado, de exconvivencia por separado, vamos a regular un poco esta situación. Es decir, sobre todo cuando hay niños, porque los niños tienen que tener claro cuando están con el papá, cuando están con la mamá, es decir, intentar mantener ciertas rutinas en ellos y sobre todo por el principio que comentábamos antes, el de protección del menor. Tienen que estar lo más tranquilos posibles dentro de una situación que además les imponemos. Les imponemos la separación a los niños. Ellos no tienen ni voz ni voto en ese acuerdo. Es cierto que en el juzgado son oídos y escuchados y se tiene en cuenta lo que ellos quieren. Sobre todo, pues bueno, a partir de 12 años. Pero la ley de la infancia lo que quiere es que cada vez se tenga más en cuenta la voz del niño a cualquier edad, que se le escuche. Y eso es muy importante trasladarlo siempre por los abogados al juzgado. Que los padres somos importantes, pero los niños también, y los niños tienen que ser oídos.
cuando ya una persona decide que se quiere divorciar, normalmente antes de eso hay un desgaste en el matrimonio brutal, Totalmente. no solamente de meses, sino de años, porque es un paso Sí. que una persona se lo piensa muchísimo. Y hay veces que uno de los dos cónyuges le gustaría coger la puerta e irse y decir, ya lo solucionaremos fuera del hogar, ¿vale? Sí. Entonces yo sé que antes existía lo de el abandono del El hogar, que hoy abandono. en día muchas personas Sí. todavía se preguntan si eso existe, porque antes lo del abandono del hogar era que si te ibas ya no tenías derecho, perdías Derecho a los nada. hijos, perdías la casa, perdías tal, perdías todo. Entonces no te tenía como esclava o esclavo a estar viviendo bajo el mismo techo Sí, que la otra, hasta que se arreglaran las cosas, que eso es un totalmente. desgaste ya, eso es Eso es la, una tensión que eso sí, eso es la vamos. guerra como la película esta de De los la, Rose. sí, exactamente, Sí, la sí, guerra de sí, los sí. Rose o Sí, algo así sí. es, pues entonces hoy en día existe eso. A ver, la verdad es que no. Que realmente el abandono de familia se entiende dentro de una conducta penal. ¿Vale? ¿Qué significa? Pues desatender aquellas obligaciones que bien por convenio o por sentencia tienes que cumplir. Entonces es un incumplimiento de efectos derivados de la separación o del divorcio. Pero, eh, claro, si nos lo trasladamos a la situación que comentas, lo preguntan muchísima gente, oye, pero yo me puedo ir. Por supuesto, sobre todo porque no es bueno mantener un clima de tensión dentro de casa, por muchas circunstancias. Porque en un momento dado sale un fuera de tono. Porque además, si tienes niños, tampoco es bueno para los niños que convivan en esa situación tan tensa. Entonces, por supuesto, y no solo, o sea, es que es recomendable dar ese paso, pero siempre tiene que ser un paso dirigido. Porque además, estando dentro de casa, si sufres ese desgaste y esa tensión, es muy complicado también que vayas a llegar a un acuerdo. Porque es necesario, a ver, en cualquier momento, pues vais a discutir algo que si habéis puesto ya en manos de abogados no es necesario. Vosotros, como pareja, yo creo que hay que mantener la calma y hay que dedicarse a lo importante, a restablecer la relación de respeto y sobre todo al cuidado de los hijos. Entonces, quizás los profesionales en eso tenemos que llevarlos muy de la mano. Por supuesto, sal de casa, pero que eso no implica que tú decaigas o que estés cediendo ninguno de tus derechos. También hay que ser rápido en la tramitación de un expediente. Es decir, cuando te llega un tema con una cierta tensión, en primer lugar, enseguida, recurrir al compañero contrario, intentar llegar a un acuerdo, pero siempre poner también algo en el juzgado. Vamos a poner en conocimiento del juzgado que estamos en esta situación, que vamos a intentar resolverlo, pero al mismo tiempo vamos a pedir unas medidas, porque el juzgado, ¿qué pasa? Que el juzgado es lo que comentábamos, que tiene su tiempo. No nos van a resolver las cosas de manera inmediata. Y yo sí que tengo que decir al juzgado que yo he salido de mi hogar, que a lo mejor con la salida sí que te vas a encontrar dificultades. Como por ejemplo, vale, y ahora o estamos de acuerdo en cómo llevar el tema de los nanos, o cómo lo vamos a hacer. El niño, ¿qué vamos a hacer? ¿Se van a quedar en casa? ¿Yo lo voy a poder recoger del cole como lo hago siempre? No, no, pues mira, ahora es que tú no vas a recogerlo del cole ya, pero ¿por qué? Entonces ahí empieza el conflicto. Entonces, por eso decía que con la mejor de las voluntades hay que salir de casa, pero si ya ves o tienes una perspectiva del problema que se te plantea, pues hay que tener una actuación rápida para que tampoco te veas desprotegido. Porque las situaciones, la verdad es que si hay un desgaste tan extendido en el tiempo, reconducir esa situación a nivel personal, a nivel emocional, uno siempre se siente como más dañado. Siempre hay alguien en la pareja que se siente más dañado en la relación, por lo que sea. O que emocionalmente pues se siente más débil y no encaja la situación bien o no sabe cómo hacerlo. Entonces vamos a requerir muchos apoyos y tampoco podemos dejar en el aire esos problemas que se nos van a venir. Yo tengo una amiga que se fue del hogar Sí. y porque hubo un momento que el marido la puso contra la espada de la pared, en una situación muy desagradable, y ella llamó a su abogada y le dijo, me pasa esto, y le dijo a la abogada, sal ahora mismo por la puerta, Claro. y nada, y nunca más pudo volver a entrar en la casa a recoger Nada. nada. Nada es nada. Sí. Nada.
Nada. Sí, sí. O sea, con el puesto. Se fue de su casa con el puesto. Se dejó todas sus pertenencias, todo. No tiene ni los álbumes de fotos de ella de cuando era pequeña. Nada. Nada. Y lleva 20 años divorciada y no ha recuperado nada de su vida de entonces. De entonces. Sí. Pues O sea mira, que- por lo que decías, se ha dado incluso situaciones más difíciles, que te quiten los apuntes de una oposición, se vayan y te dejen colgado dentro de tu oposición, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que se dan circunstancias muy desagradables y que al final es cierto que cuando trasladas estas situaciones al juzgado, el juez resuelve de una manera positiva, es decir, sí, por supuesto, tiene que dejar entrar, tiene que recoger sus cosas, son pertenencias personales. El juez realmente sí que es muy, muy permeable y muy empático en estas cosas. Lo que pasa es que llega hasta donde llega. Porque claro, si uno al final no le abren la puerta, o si uno al final entra en casa y resulta que sus cosas han desaparecido, claro, lo vuelves a poner en conocimiento del juzgado, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es decir, hay una parte de insensibilidad, de deshumanización y de... A ver, voy a decirlo, de hacer la puñeta, que eso es un daño irreparable y que luego los profesionales, aunque intentamos dar solución, poner la voz en el juzgado, tiene una solución bastante complicada, la verdad. Una solución complicada, porque el género humano... es complicado. Es complicado. Sí, sí. Sí. Nunca se sabe hasta dónde puede llegar hasta que no pones a prueba. Jamás. Sí. Hay Tú en tu gente que profesión parece... lo debes de ver. Bueno. Y hay clientes que parece que tengan un máster. Hay gente que parece que tenga un máster en fastidiar, en complicar la existencia y bueno, y parece que hacen, el objeto de su vida es desgastar a la otra parte, es decir, focalizan mucho. Y eso es muy complicado. Muy complicado. Ahí hay que tener una fortaleza y, bueno, en fin. Y luego el tiempo libre que tiene la gente para pensar en hacer el daño a los demás. Que también se necesita mucho tiempo libre para eso. Sí, sí. Sí, en vez de asumir que las parejas no siempre duran para toda la vida, y yo creo que hoy en día más que nunca, pues en vez de asumirlo... pues no sé, como que se vuelven locas, ¿verdad? Totalmente, Sí. totalmente. El comentario es ese. Es un comentario duro, pero efectivamente hay gente que no. Eso que se dice de no pasa página. Bueno, pues, sí, no pasa página, pero en el no pasar página, ¿qué arrastra? ¿Qué arrastra el que no pase página? Arrastra el desgaste propio, pero el que tu vida quede condicionada al albur de una persona que efectivamente no ha pasado página. Y que hace que tu vida sea más fea, más triste, más complicada. Porque todos al final tenemos una vida, oye, que no vivimos una sociedad fácil. Es una sociedad competitiva que tenemos que demostrar mucho en nuestros trabajos, que tenemos que criar a nuestros hijos, que en fin, son muchas situaciones al cabo del día que tenemos que hacernos cargo. Hombres y mujeres, ¿eh? No estoy aquí... yo ahora no estoy pro mujer. No, ahora, efectivamente, pro mujer, sí. Ahora yo me voy a mojar porque yo creo que yo no estamos aquí para ser políticamente correctas. Entonces yo creo que en un matrimonio, así como cuando nacemos, ya por el hecho de nacer con la condición de mujer o de hombre, ya no somos iguales. O sea, la igualdad no existe. Yo, desde luego, no soy feminista porque la igualdad no existe. Y no existe, ni ha existido, ni existirá nunca. Porque ni emocionalmente somos iguales. Claro. Ni físicamente tenemos la misma fuerza ni la misma tal. Sí. O sea, es que no somos iguales. Entonces, como no somos iguales, nos sentimos igual, nos sufrimos igual. Y la sociedad no está preparada, además, para ser iguales, por mucho que nos esforcemos nosotras en que seamos iguales. Entonces, cuando hay una pareja, la mayoría de las veces, que también existen los casos contrarios, pero ya te he dicho que son casos que hoy no vamos a tratar, hoy vamos a tratar casos al uso. Pero la mayoría de las veces, la mujer, por el hecho de ser mujer, en su trabajo ya cobra menos. Sí. El marido siempre cobra más, ¿vale? Luego, por el hecho de ser mujer,
la mujer somos las que tenemos los hijos. Sí. Por el hecho de ser mujer, las mujeres también tenemos ese sentimiento hacia los hijos. Sí, la protección. La protección maternal. La protección animal. Exactamente. Animal. Que el hombre, por muy padrazo que sea, tampoco la tiene como nosotros. Entonces, nosotros en un matrimonio nos encargamos de los hijos, de la casa, de trabajar y de llevar una familia, de llevar todo, que que parece que luego se lleva todo solo, ¿vale? Porque como todo se lleva solo, pues que el hombre no tampoco lo... Que hay veces que sí. Acaparamos tanto. Acaparamos. Sí, que hay veces que sí que lo valoran, ¿no? Y yo les doy la enhorabuena a todos los hombres que, por favor, valorar a las mujeres desde aquí. Y porque ya, por el hecho de ser mujer, llevamos mucho. Luego, a la hora de... O sea, y renunciamos a tantas cosas por una familia, por unos hijos, porque la familia funcione, porque... O sea, cuando os digo todo, es todo. Es una casa, una comida, una compra, un trabajo, pagar facturas, un tal... que todo funcione. Todo. Es la cartulina de color verde que tienes que comprar para mañana. Exactamente. Para ir al colegio. Exactamente. Pero es que, aún en situación de crisis, bueno, nos hemos ido un poco... Sí. No, yo es que ya te he dicho... más que interesante. Yo ya te he dicho que es que yo, o sea, me iba a mojar porque no voy a ser políticamente correcta en un tema que soy mujer, que lo he vivido porque soy divorciada y que tengo a todo mi alrededor y todas mis amigas y conocidas que han pasado y pasarán por un divorcio. Claro. Entonces, yo creo que somos siempre las que luego en un divorcio nos quedamos siempre con la peor parte. Siempre. Sí. Y claro, entonces no hay igualdad para nada. Somos las que renunciamos al trabajo por cuidar a los hijos, porque es así, como cobramos menos en los trabajos, también suele pasar que el marido te dice, pues mira, pues para pagar a la chica lo que tú ganas. No te lo pago a ti, pero te quedas en casa. Exactamente, te quedas en casa, cuidas a los niños, porque es que vas a ir a trabajar. Y total, tenemos que tener, los niños se van a criar como salvajes, con una chica, sin ninguna dedicación, cariño, tal, no sé cuántos, o con los abuelos por aquí, ya mareándolos y tal, y luego, cuando llega la hora del divorcio, tú no has hecho nada en la vida. Entonces... Sí, me encanta el tema, porque es que de verdad, mira, voy a hacer una transcripción. No es literal, pero es una transcripción, porque efectivamente es que es tal cual lo estás diciendo. Años de dedicación a una casa, a una familia, y parece que no hagas nada en el momento de la ruptura. Parece que no hayas hecho nada. Temas de clientes que llevaban, a lo mejor, no sé decirte, 22 años. Que te divorcias porque hay una de las partes que, bueno, empieza la Dolce Vita. Oye, que parece que el final de mis días lo quiero pasar, no sé, como Pocholo en Ibiza. Fantástico, me parece fenomenal. Pero es que yo he sacrificado mi vida por este matrimonio. Mientras tú has podido crecer profesionalmente, yo me he quedado aquí. Exactamente. Y me he llegado a escuchar de... No, pues esa suerte has tenido que has podido criar a tus hijos. Y que has estado en casa sin hacer nada. Ya, también, fantástico. También, sí, es cierto. He tenido la fortuna de poder ver crecer a mis hijos. Eso es Los verdad, he criado. He creado un vínculo con un apego que tú no vas a tener jamás. Pero es que yo me quedo, como se dice, plantada y sin novio, con 60. Entonces, ¿yo ahora de qué vivo? O sea... ¿Me quieres decir que todos estos años limpiando, recogiendo a los niños, haciendo que mis hijos aprendan a estudiar, que tengan hoy en día una carrera, que tengan valores, educación, eso es a coste cero? Sí. No. Entonces, tenemos uno de los efectos que regulamos y que tenemos que regular con mucha cautela es la pensión compensatoria. Es que se tiene que tener en cuenta y ahí, mira, fíjate... El artículo 97 del Código Civil regula exactamente todos los requisitos, todos los elementos que dan lugar a ese desequilibrio o con los que podemos valorar el desequilibrio económico. Cuando llega el momento de la separación o del divorcio, se ha producido ese desequilibrio, si hay que atender a la edad,
a la dedicación a la familia, incluso muchas veces a la dedicación de la empresa y de la profesión del marido, que no te dan de alta ni en la seguridad social, que tú no tienes nada cotizado, que no tienes nada, derecho a nada, A nada. socialmente. Sí. Realmente es una absoluta injusticia y yo creo que el Código Civil le llama desequilibrio por no decir injusticia. Injusticia. Es decir, ante esta situación, ¿qué hacemos? Pues hay que proteger al hombre o a la mujer, porque el desequilibrio opera indistintamente. También hay hombres que se han dedicado a la familia y que Sí, la mujer ha también yo tenido creo- una vida profesionalmente muy exitosa Sí. a costa de no poder tener esa dedicación con sus hijos y tal, y lo asume el marido. El marido, sí, yo Entonces, creo que cada vez también hay más, claro, gracias a claro. Dios, Sí, que hay sí, más, sí, sí. más parejas No, que... fenomenal, porque... Bueno, pues hoy en día los salarios son lo que son y se necesitan los salarios normalmente de los dos para De poder los dos. mantener a la Sí, sí, familia. sí. Pero bueno, también hay situaciones que son muy, Sí. muy particulares Sí, y que sí. uno de los dos asume una carga y tiene una buena profesión, una profesión muy bien retribuida, pero claro, eso le ha generado unos derechos, que esos derechos no son los mismos que la otra Y ahora parte. yo te pregunto, en estas circunstancias que acabamos de decir, de un matrimonio al uso, de una mujer que se ha dedicado, que ha renunciado a su carrera o que trabaja en algún sitio que le pagan lo mínimo. Porque hay veces que te crías a los hijos y cuando ya son un poquito más mayor dices, me voy a incorporar al mundo laboral. Al mundo laboral te incorporas, ya tienes 40 y tantos, ya te dicen, señora, usted es mayor para ya trabajar aquí, es mayor para trabajar... se cansa y se cansa la mujer de hacer entrevistas, Y de currículos. Pobre, Uy, ¿y qué usted qué ha hecho usted en los últimos 15 años? Pues mira, estar en casa cuidando a mis hijos, fuera, ¿no? Porque no tienes currículum. Tal. No tienes Y todo lo experiencia. que tenías antes, pues no. Te ha desaparecido porque está obsoleto. Exactamente. Es que está obsoleto. Estás desfasado. Exactamente. Estás desfasado, Entonces, el marido... yo tengo una amiga que está ahora mismo está en esa situación y él tiene una profesión que ha crecido y ha crecido y ha crecido, una pasada, y ella ha estado criando a sus hijos y ahora él ha dicho que no le da nada de pensión, que no quiere darle nada de pensión para el niño. O sea, el niño ni come, ni viste, ni se alimenta, ni va al colegio, ni necesita cuadernos, ni nada de nada. Entonces, él ha dicho que le dará lo que el juez estime oportuno. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que sale el juicio? Hasta que el juez lo estima oportuno, ¿no? Como hasta que sale el juicio. Bueno, desde la demanda de divorcio. A ver, pues es complicado aventurarme. ¿Cuánto tiempo tienen que pasar los niños y ella del aire? Cuanto menos mejor, por favor. Ese letrado o letrada a esos tiempo? compañeros. Nada, todos los que llevamos temas de familia sabemos reaccionar perfectamente con esto. Entonces, lo que se suele hacer es anticipar los efectos de ese procedimiento principal de separación o de divorcio. ¿Cómo? Pues hay un procedimiento que son las medidas provisionales previas a la demanda, ¿vale? Es un procedimiento que el juez le va a dar más celeridad, porque hay una necesidad particular, en este caso la necesidad alimenticia de un menor, ¿vale? Que cuando llega al juzgado no va a entender el juez como este señor con cierta capacidad económica no atiende a su hijo. Porque ya discutiremos sobre la pensión, si ella le solicita algo en particular para ella, ya se discutirá. Pero es que respecto del menor, prima ese interés, no puede desentenderse económicamente ni personalmente. Entonces, esas medidas sí que se resuelven con cierta rapidez. Porque se presenta el escrito y se da traslado a la otra parte, es decir, recibirá la demanda. Pero esa demanda no se contesta. El juez directamente llama a una citación para que se resuelva en el juzgado, ¿sabes? Entonces ya directamente señala un día para celebrar un juicio. Y ese ¿Es un juicio express rápido? Tanto como express no, pero es rápido sí. Depende de la agenda del juzgado, en el juzgado que recaiga por reparto. Pero sí están dando celeridad a esa clase de procedimientos, sobre todo para resolver una situación con un interés de orden público, que es proteger a un niño. Es que el niño come, es que el niño se viste.
Ya hablaremos luego de la cuantía de esa pensión de alimentos atendiendo a la capacidad económica. Hay un binomio que es el de necesidad-posibilidad de atenderlo y ya hablaremos de cuantía, pero es que ese niño necesita comer, necesita ir al colegio, necesita... Y ella se verá muy desprotegida, Muy en la desprotegida. situación en la medida que ella no tiene capacidad de ingreso o capacidad económica. ¿Sabes? Ujú. Eso es complicado. Además, también tendremos que decidir dónde va a vivir el niño. Porque si toda la vida ha estado viviendo en un determinado sitio que constituye el domicilio familiar, con independencia de la titularidad de ese domicilio, de quién es, pues tendremos que ceder el uso al interés del menor. Entonces, pues a discutir. Y si esa casa tiene una hipoteca, la hipoteca está pagando el padre, que es el que generaba los ingresos, Sí. y el padre ahora no paga la hipoteca, ¿ahí qué se hace? Pues... ¿Dónde va la madre con el hijo? Pues de momento, a ver, la situación se traslada a la entidad bancaria. Al final, a quien se le debe el dinero es al banco. Es cierto que habrá que ver también si en la póliza de hipoteca los responsables de pagarla son los dos o es uno. ¿Vale? Eso también es un criterio que se debe tener en cuenta. Y luego, respecto del juzgado, pues habrá que hablar... Mira, hay que hablar de cargas, pero es cierto que la hipoteca no se considera desde hace muchos años como una carga derivada del matrimonio, sino una obligación contraída frente a un tercero, frente a la entidad bancaria. Entonces, realmente, si se deja de pagar la hipoteca, pues hay un problema, porque el banco se come una separación, una crisis matrimonial, que también te digo que los bancos están más que acostumbrados a estas situaciones. Entonces, lo bueno, entre comillas, es poder tener alguna clase de comunicación con la entidad bancaria, decirle, mira, estamos en esta situación, si se producen impagos, es por este motivo, hasta que se resuelva. Si al final, con un impago, se pierde la vivienda, pues bueno, pues hay mecanismos para solicitar dentro de un procedimiento algo que sea sustitutorio de esa vivienda. Por ejemplo, si yo pido una pensión de alimentos de 300 más el derecho de uso de la vivienda, y sé que ese derecho de uso me va a volar porque me va a ejecutar el banco y se va a ir la vivienda familiar, pues entonces habrá que ponerlo en conocimiento del juzgado, habrá que decirle, mire, estamos en esta situación, esta señora ha dejado de pagar, entonces de la pensión de 300 vamos a valorar que yo tenga que alquilarme una vivienda. Vamos a implementar con el coste de ese alquiler, vamos a aportar un principio de prueba en el juzgado, para que el coste de alquiler se vea también repercutido dentro de las necesidades del menor, porque la pensión de alimentos no es solo lo que el niño come, es lo que el niño come, lo que el niño viste, es el gasto de la vivienda, ¿sabes? Y es también la educación del niño. Es decir, por eso se tienen que tener en cuenta muchas circunstancias. Y al final vamos a lo que hemos dicho al principio, que el derecho de familia es un derecho vivo y flexible y tenemos que adaptarnos a las circunstancias de cada caso. La pensión de alimentos va conforme los ingresos que entran en el hogar familiar o conforme a los gastos que tiene el menor. Las dos cosas. O sea, el nivel de vida, es por Claro, decirlo, depende del nivel de vida que ha llevado ese niño desde que ha nacido. Sí. Porque o depende de las necesidades del niño. Depende de todo. De todo. Depende de todo, porque en la medida de lo posible, la crisis matrimonial no debe afectar al niño. El niño se debe de encontrar en una situación de protección y de mantener, en la medida de lo posible, las circunstancias que ha convivido cuando sus papás estaban juntos. Si tienen un nivel adquisitivo y unos ingresos altos, y el niño está acostumbrado a las vacaciones, a tener la tablet, no sé qué, a que el niño, pues, de manera habitual hace unas determinadas clases extraescolares. Se le tiene que intentar mantener en esa situación. Sobre todo teniendo en cuenta que hay un progenitor que tiene ingresos y que a lo mejor el otro no tiene ingresos. O tiene unos ingresos más limitados. Tampoco se puede producir ese desequilibrio en casa de un papá y en casa del otro. Y tener en cuenta también una situación que estamos hablando, parece que estamos partiendo en todos los supuestos de una custodia monoparental, es decir, que la custodia la tiene el padre o la tiene la madre. Pero en los supuestos de custodia compartida hay que valorar también lo mismo. Hoy en día son casi todos, ¿no? Custodia compartida. A ver,
Claro, es que al final lo que se entiende es que los niños han estado conviviendo con su papá y con su mamá, o con sus papás o con sus mamás. Entonces, cuando se separan, tendremos que ver pues que el niño pase el mismo tiempo con uno que con otro. Ujú. El mismo tiempo. En la medida que eso al niño le favorece, pero también hay que estar al caso concreto porque a lo mejor, pues oye, las circunstancias de la separación, hay uno que tiene que irse a vivir fuera por motivos de trabajo o que por su trabajo tiene que viajar y no puede tener al niño al mismo tiempo. Entonces, pues todo eso también se va a regular. ¿Eso se tiene que valorar también? Siempre, sí, por supuesto. Y los horarios laborales. Es que hay horarios laborales, hay gente que va a turnos. Exacto. Y que dice, ¿cómo recojo al niño si yo me acuesto a las 5 de la mañana? O si yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana, ¿cómo voy a levantarme a llevarlo al colegio? Es que es imposible. O que están trabajando 3 días seguidos, por ejemplo, son sanitarios. Exacto, Hacen las turnos profesiones. Ya sabes que las profesiones son lo que son. Sí. Entonces, si están más tiempo con uno o con otro, tienen ver, que compensarse también económicamente. Sí, a ver, eso sería un criterio de compensación. Y luego otro, el desequilibrio económico que exista entre ambos. Si uno gana 5.000 y otro gana 1.200, pues lo que no podemos hacer es que el niño viva como un marqués en casa de uno y como vamos, y que no tenga para comprarle los reyes en casa del otro. Entonces, esas situaciones son las que se tienen que equilibrar. Y se tienen que equilibrar por el niño. No perdamos de vista que las pensiones de alimentos no es algo que se gasta un papá o una mamá en salir el fin de semana. Que los niños, cuando conviven, tienen unas necesidades determinadas. Que además, al final, a mí hay cosas que me sorprenden. Porque muchas veces, pues claro, cuando viene al despacho, digo, pero a ver, pero tu hijo, ¿qué gastos tiene? Y dice, uy, pues no lo sé. No lo sé, digo, ¿y el cole cuánto vale hoy? No lo sé, porque mira, lo cargan en la cuenta, pues mira, la verdad es que no tengo ni idea. Digo, ¿y el comedor del cole? Digo, ¿y las clases extra? Digo, porque hace clases, sí, va a fútbol. Uy, pero eso lo cobran al año, pues no tengo ni idea. Digo, pues mira, este es el momento de saber lo que vale esas actividades de tu hijo, no lo que vale tu hijo, esas actividades. Y a eso le sumaremos qué le gusta a tu hijo. No, es que nosotros estábamos acostumbrados a que todas las semanas lo llevábamos al cine y le comprábamos palomitas. Ya digo, pues una entradita de cine son 8 euros más palomitas. Ponle 6 euros. Sí, que te pone 20 euros al ir final, al cine. Claro, no, y además es que cuando llega Navidad hay que hacerle el regalo a los profesores. Y es que tiene el cumpleaños un niño y nosotros tenemos, pues mira, 10 euros y al mes a lo mejor puedo tener 3 cumpleaños o 2 cumpleaños. Pues al final y es que todo suma. clases extraescolares, Claro. También, y la ropa. Todo. Y la ropa. Sí. Y es que es todo. Y que donde viven tienen que pagar un agua, una luz, una calefacción, Todo. luego el teléfono, Todo. la tablet, el ordenador, Todo. el material escolar. Sí. Es todo. Sí, el autobús del cole. Y a mí me hace mucha gracia cuando los padres, que a lo mejor les dicen que tienen que pagar 300 euros de pensión de alimentos al hijo, no los pagan porque dicen que con ese dinero a lo mejor la madre se va a poner tetas corriendo y se va a ir con el novio a Cancún a pasar las vacaciones. Con 300 euros, sí, nos permite fugarnos. Entonces el niño entonces el niño ni come, ni viste, ni va al colegio, ni respira, porque hoy en día por respirar tienes que pagar. Entonces me hace mucha gracia que eso, que no nos pagan los 300 euros porque dicen, uy, esta va a ponerse tetas corriendo y se va a encontrar un novio y se va por ahí. No me digas que no me estoy equivocando. Nada. Porque lo oirás, o sea, me río porque lo oirás es que continuamente. Lo oirás tal continuamente. cual. Sí, no, sí, esto sí. para que se lo gaste ella. Digo, no. Sí, para que que se gaste. Para que se lo gaste ella. Digo, es que no. Digo, obviamente se lo tiene que gastar, pero es que con unas necesidades. Porque es que hoy en día, ¿cómo está de caro todo? Es que vas a cualquier supermercado y es que sales por la puerta llorando. Sales por la puerta llorando. Y es que un niño come, desayuna, almuerza, come, merienda, cena. Y como sea bebé, los pañales, la leche, es que no va los potitos, los no sé mejor. Cuántos, las medicinas. Bueno, es una brutalidad. Todo. Todo. A mejor no va. Y el gasto, cuando uno tiene un hijo, el gasto a mejor no va. A mejor no va. Si es que luego será la paguita de la semana, aunque sean 10 míseros euros. Es que luego será, mamá, mamá, es que tengo el cumple, es que me quiero comer una hamburguesa, es que... Claro, sí. No, y cuando ya son más mayores, Cuando son mayores hay que castigarlos a todos para que no salgan y no gasten. Porque si no, estamos apañados. Nos tenemos que inventar, tenemos que reformular esto del castigo. Del castigo de no sales
Ya, quitar el móvil no, el móvil hay que dárselo para que se entretengan. Sí. No, hay que decir, chicos, este fin de semana vamos a hacer... Mira, ¿he visto una película de Netflix? Vamos a hacer en familia, pizzas, tal, no sé cómo, para que no hagan planes. Oye, pero el Netflix es chungo, ¿eh? El Netflix con anuncios, que ese es... Sí, exactamente, el Netflix con anuncios. Sí, nos reímos, pero es así hoy en día la sociedad, es así. Una barbaridad de gasto. Sí. Entonces, yo en el juzgado hay un mínimo vital. Cuando se plantea una pensión de alimentos, hay un mínimo vital que son 180-200 euros. ¿Vale? Es verdad que las partes pueden llegar a un acuerdo y que siempre hay unas situaciones, pues yo qué sé, pues una situación económica muy descalabrada que a lo mejor por acuerdo se tiene que rebajar eso. Pero es que 180 son 6 euros al día. Es un ticket de 6 euros. Sí. Es que un ticket del colegio ya no vale 6 euros. Uh-huh. Es caro todo. Uh-huh. Todo. Sí. No, y... Iba a decir algo más, pero a lo mejor cancelan el programa. Pero no, que es verdad que aparte de que muchas veces les sabe mal el dar la pensión de alimentos, luego quieren vivir la dolce vita y no encuentran tiempo para ver a los hijos. Eso también ocurre muchísimas veces. También se dan esas situaciones. Y luego el problema de la maleta. El niño con maleta, que va de una casa a otra con una maleta, por favor. Uh-huh. Para mí, como abogada, sigue siendo algo inconcebible. A los niños hay que dejar que sean niños. Estoy absolutamente en contra de la maleta, de llevar un pijama, una muda, por favor. Carrefour. No sé si se puede decir. Vayamos donde tengamos que ir, que un pijama no vale tanto dinero. Que unas zapatillas no valen tanto dinero. Evitemos que el niño vaya con la maleta por la calle o con la maleta al colegio. Que de ningún modo eso sea un motivo para estigmatizar a este niño. Hay que protegerlos. Y aunque no tengamos sentido común en el resto de nuestra vida, tengamos por ellos. Uh-huh. Esa sería la lección para todos. Uh-huh. Que tenemos que serenarnos y que pensar que para un niño tener a sus padres separados es muy difícil. Muy traumático. Muy difícil. O sea, lo que quieres decir es que cada uno tenga la ropa... Sus cositas. Para los son niños 4 cosas. En su casa. Que luego no hace falta que vayan con la maleta. Que luego, lo que tú dices, que vayan a cualquier centro comercial, que les compren lo básico. Al mercadito, y que el niño no tenga que ir con la maleta arrastrada todas las semanas a ningún sitio. A ningún sitio, que ya bastante tienen con su mochila y con lo que pesan las mochilas, que aunque se llevan con carrito, pesan muchísimo. Porque hay algunos que se van al colegio con la maleta. Con la maleta. Uh-huh. Con la maleta. Uh-huh. Y que luego además es que es la imposición de decir, bueno, es que yo pago una pensión, a mí me tiene que dar la maleta con las cosas porque eso se lo tiene que comprar ella de la pensión. Sí, es que él lo tiene y estará comprado, pero ¿por qué tiene que ir el niño con esa maleta? Es decir, ¿por qué? Que no somos capaces de decir las 4 cosas que necesitas para el fin de semana, para lo que sea, están aquí en casa. Uh-huh. No sé. A mí es que son cosas que tienen importancia porque me producen muchas veces mucha tristeza por el niño. Porque se mira más por fastidiarse el uno al otro que por los niños. Totalmente. Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que llegar a acuerdos cuando alguien está tan obcecado es dificilísimo. Porque parece poco menos que no sé, que está haciendo, no sé, una renuncia. Si es que esa capacidad de querer tenerlo todo controlado. Lo controlo porque para eso pago. Uh-huh. Sí, pagas para que tu hijo esté viviendo en unas determinadas condiciones. Pero el resto... ¿verdad? Un pantalón, un pijama, unas zapatillas. Que yo no vaya por ahí. Uh-huh. El traje de baño. Que el traje de baño a los 3 días ya está estropeado. Uh-huh. ¿De verdad es necesario? Uh-huh. No. Y luego se utiliza, perdona, Sira, pero sí. Es que luego se utiliza además, es una fuente de problemas. Porque luego no es que la maleta no me ha puesto no sé qué. No es que en la maleta falta no sé cuántos. O que luego la ropa vuelva sucia a la otra casa. Es que genera más tensión y más fricción en cuestiones que si las piensas bien dices... ostras, que no tiene importancia. Es que al final estamos hablando de cosas que no tienen importancia dentro de la trascendencia que tiene una crisis familiar. Y siempre son motivos de fricción.
O sea, evitemos los motivos de fricción como pareja y sobre todo para el niño. Para el niño. Fuera maletas. Fuera maletas. Desde aquí una reivindicación. Reivindicación. Fuera Ahora maletas. que estamos hablando de los traumas que sufren los niños, ¿los organismos oficiales tienen algún método para que los padres puedan ponerse en contacto con los organismos y decir, necesito apoyo psicológico para mi hijo, porque puesto que nos estamos divorciando y no lo está pasando bien? Sí. Sí, además desde el juzgado suele hacer referencia a servicios, a recursos públicos que sí que tienen esta clase de apoyo. Entonces, en ese sentido sí que funciona muy bien el juzgado. Y cuando le planteas una dificultad particular y una necesidad, sí que funciona bien. Es cierto que cuando, que más allá del recurso que te pueda aportar el juzgado, como es lo sella, como padres, si se observa esa afectación en el niño, sí que sería conveniente pues ponerlo en conocimiento del propio pediatra. ¿Vale? Porque en ese sentido la seguridad social también funciona bien, también se puede derivar a servicios pues, de salud mental o servicios psicólogo. Y lo que pasa es que es cierto que para estas cuestiones tienen que estar de acuerdo los dos progenitores. Como uno no quiera que el niño vaya al Como psicólogo, uno no quiera, no va. tenemos otra judicialización. Otro problema. Claro, otra judicialización. ¿Por qué? Porque uno va a justificar que el niño Eso pasa también, lo necesita. El otro dice, no, porque tú, dentro de la desconfianza, tú puedes utilizar que el niño vaya al psicólogo para sonsacar o para utilizarlo dentro de un proceso de familia o para... Entonces, cuando existe esa mala relación, lo normal es que una de las dos partes no quiera dar ese apoyo. Y al final todo juega en detrimento del niño. Porque toca, si realmente ves que es una necesidad, tienes que ir al juzgado, plantearlo en el juzgado y que el juez te resuelva. El juez que al final les ponemos en unas situaciones que exceden de cualquier oposición a vida en España. Porque, claro, al final les obligamos a descender al ámbito particular de las familias. Ellos nunca pueden, salvo que tenemos el principio de prueba los abogados y se pueden acreditar determinadas cosas, pero hay otras que al final se dejan llevar por el sentido común. Y es que es necesario el sentido común. Y yo creo que si al final lo tuviéramos los que estamos fuera del juzgado, ese sentido común, no sería necesario pisar tanto el juzgado ni que los jueces tuvieran que meterse en la vida de las personas, porque les obligamos realmente a tomar decisiones a veces muy complicadas de tomar, muy complicadas. Yo cuando vienen los clientes digo, mirad, si os preguntan en el juzgado, si el juez se dirige y te pregunta, la pregunta del juez siempre es fundamental, es porque algo no le ha quedado claro y necesita entender tu situación. Entonces, no tengas miedo a explicarle lo que te pregunta. No tengas miedo, al final el juez no sabe de tus circunstancias ni las de la otra parte y necesita tener claridad porque necesita poner una sentencia y decidir por vosotros lo que vosotros no habéis podido o no habéis sido capaces de resolver. Entonces es muy importante el trabajo de los jueces, de los fiscales y del juzgado. El juzgado hacen un trabajón impresionante. Y... ¿van a la guerra más las parejas cuando el uno sabe del otro que hay una tercera persona? Sin duda. Ese secreto hay que llevarlo. Ese secreto hay que llevarlo hasta... Por favor. ¿Y qué malas son para esto las redes sociales? Y qué poca cabeza hay. Porque parece uno que estos mensajes de no sé, esos mensajes como de lápida de cementerio. Sí, de fastíate, que mira que bien estoy. Mira que bien estoy, mira qué guapo, qué guapa me gusta. Cuando eso esconde todo lo contrario, que hay una amargura, hay una depresión. Totalmente. Totalmente, pero Total. Uno a veces mira, por hacer la gracia pone algo que no tiene que poner. Y eso sí que es un estallido, pero además estallido. Sí que es verdad. Hay que abstenerse un poco de ciertas publicaciones durante el momento de la crisis. Primero, por no ser hiriente. También, porque es verdad que con la crisis, cuando uno toma la decisión de separarse, yo creo que la primera sensación es de alivio.
de alivio. Uno se alivia al romper con la tensión que ha supuesto esa batalla personal, porque sí. tienes Es una una batalla personal interna no solo con la otra parte, es una con uno batalla mismo. personal, claro. Entonces, gestionar eso Es muy duro. Totalmente. Sí, Entonces, sí. las redes no ayudan en ese momento, porque al final das la sensación de algo que a lo mejor no es así tampoco. Sí, Y sí, la otra sí. parte se siente herida dentro de esos procesos de superación de los que hablan los psicólogos. Primero el resentimiento, la herida, la necesidad, y al final es la rabia, el dolor, y volcar rabia y dolor en un proceso de familia dificulta mucho pues llegar a acuerdos, por ejemplo. O sea, ¿a ti te ha pasado que algún matrimonio que estaban divorciándose de mutuo acuerdo, de repente uno de los cónyuges se ha enterado de que el otro Sí. estaba con otra persona y ha Sí. sido el motivo del divorcio, que hasta ahora no, hasta ese momento no lo sabía, iba todo de maravilla, y de Sí. repente ha dicho, pues todo a muerte? Es que una de las causas principales de las separaciones y los divorcios es la infidelidad. Luego también la injerencia de las familias, otra de las causas importantes. ¿Eh? Y de todos modos, hay una frase que me encanta de Groucho Marx que decía que la primera causa del divorcio era el matrimonio. Efectivamente, ese era el matrimonio, si no te casas no te divorcias. Pero a partir de ahí, pues la infidelidad es un factor súper determinante. Luego, ya cada cual como llega a esa infidelidad, hay veces que la infidelidad pues la precede, hay veces, ¿no? En la mayor parte de los casos, un desgaste importante. De la Una pareja. falta de comunicación, la falta, claro, son otras cosas las que derivan ahí, pero la infidelidad es un estallido. Y además es que muchas veces el estallido viene bien para algunas cosas, porque uno también, pues bueno, pues hay gente sensible y que dentro de esa infidelidad pues tiene un cierto pesar y se muestra más generoso para llegar a un acuerdo. Porque tiene como El sentimiento de culpa. el sentimiento de culpa, El sentimiento sí. de culpa. Sí, Pero sí. es que eso dura muy poco tiempo. Dura muy El sentimiento poquito. de culpa dura muy poco tiempo. Y en ese momento hay que ser muy rápidos para utilizar el sentimiento de culpa. Sí, sí. Para... Esa generosidad. Ujú. Que hay que ser generoso siempre. Porque al final una convivencia con hijos, pues uno tiene que tener el sentido común para que las cosas sean lo menos dañinas posibles. Ujú. Yo creo, soy de la opinión de que cuando una pareja se divorcia, si es por terceras personas, hay que evitar durante todo el tiempo posible, y cuanto más mejor, que tu ex marido o tu ex mujer sepa que tú tienes otra pareja. Sí. Primero para no dañar, ¿verdad? Y para hacer daño gratuito, Claro. ¿verdad? Y para que todo fluya mucho mejor. Sí, Sí. sin duda. Yo lo que tú dices, las parejas que enseguida se ponen El el perfil con a lo mejor con alguien que ni siquiera es su novio o su novia, sino simplemente Nada. quiere fastidiar. Sí. Yo también creo que eso genera una guerra que no es necesaria, que de lo contrario, la amistad estaba ahí. Claro. Y lo que han hecho ha sido, de repente, pues, fuegos artificiales. Totalmente. Sí, La foto que a mí es que me hace mucha risa. La foto, y no es por hacer publicidad, pero la foto del gin tonic en Marina Beach. Por favor, no es necesario. No es necesario. Que ya sabemos que lo que lo has hecho hasta ahora probablemente te apetezca hacerlo. Sí, sí. Pero no es necesario. Sí. Otra cosa que creo que es importante, que es cuando la guerra está ahí, todo el mundo con las armas, hay una parte desprotegida de la familia, que son los abuelos. Sí. Cuéntame los derechos que tienen los abuelos para cuando hay una guerra, muy guerra. Sí, a ver, Muy violenta. Realmente, a ver, a los abuelos sí que se les protege, porque tenemos el derecho de parientes, allegados, abuelos, a tener una comunicación con sus nietos. ¿Vale? La relación siempre es respecto de los nietos. Claro, cuando estalla la guerra de los Rose, yo me imagino que cada cual hará que tengan sus hijos la relación con su familia respectiva. Pero en este caso, cuando tampoco hay una relación normalizada entre los abuelos y su propio hijo o hija,
claro, ellos tampoco se tienen que ver alejados de la relación con los nietos. Entonces, en este caso, lo que pasa es que lo que ocurre es que el procedimiento va dirigido contra los dos padres, contra el padre y la madre, contra los padres, ¿sabes? Entonces, tienen que denunciar a su propio hijo o hija también. Porque el régimen de visitas que puedan solicitar, que tienen derecho a tener unas visitas y comunicación con ¿Tienen sus derecho los abuelos a tener régimen de visitas? Tienen derecho a un régimen de visitas, Porque pero además no es que solo los abuelos. hay muchos nietos Sí. que están muy unidos a los abuelos porque como... Son cuidadores principales muchas veces. Porque son cuidadores, pasan más tiempo con Claro. los abuelos que con los padres. Sí, sí, sí. Entonces ahí los abuelos echan muchísimo en falta la visita de los nietos, Claro, el estar con ellos. Claro, eso en la medida que tienes buena relación con tu hijo o con tu hija, pues bueno, pues se va a ver facilitado. Pero cuando falta esa buena relación, claro, ellos al final permanecen al margen de una crisis donde antes a lo mejor los veían algo, pero ahora es que ya no los van a ver nada. Entonces, bueno, pues sí que hay una solución en el juzgado. ¿Hay una Eso, solución? sí. ¿Y qué tienen que hacer los abuelos? Pues nada, pues preparar o presentar su expediente, hacer la solicitud en el juzgado y bueno, se convoca, es un procedimiento verbal y se convoca a las partes a una vista, a la celebración de un juicio, se aporta siempre el principio de prueba, si han tenido siempre relación, si los han llevado al colegio. Pero es que hay abuelos que han ido a las tutorías de los niños. Que no van los padres y van los abuelos. Efectivamente, o que han ido a llevarles a las actividades extraescolares, es decir, tienen un grado de implicación tal que de la noche a la mañana ni los abuelos se pueden ver privados de esos niños, ni los niños de los abuelos. Entonces esa relación también se protege. ¿Sabes? Me imagino que en muchos casos cuando los niños se ven un poquito también como en medio de esa guerra, es como el cobijo también de ellos, ¿no? Los abuelos. Que al fin y al cabo son los consentidores totalmente de los niños, ¿no? Totalmente. Por eso hay que protegerles también esa relación. Al final, si nos damos cuenta, todo gravita alrededor del niño, alrededor del menor. Entonces hay que intentar estabilizar, que su vida cambie lo menos posible con estas situaciones de crisis. Gloria, bueno, cuando hemos empezado ya te he dicho que el programa se nos iba a quedar corto. Totalmente. Porque se me han quedado aquí un repertorio de preguntas y de temas, que es un tema que es tan al día, que todo el mundo tenemos a nuestro alrededor, gente con diversos problemas de divorcio y de separaciones de pareja, que nada, te invito a que otro día vengas y que sigamos con el tema, porque me parece muy interesante y seguro que quien nos está escuchando y nos está viendo, pues... Sí, se sentirán muchos y muchas identificados, sí. Sí, y espero que también, de alguna manera, es para poderles ayudar y... Por supuesto. Y llevar por el camino correcto. Sí. Gloria, cuéntanos, la gente que se encuentra en este momento de su vida, que necesita una abogada que le guíe por el buen camino del divorcio. ¿Dónde te puede encontrar? Bueno, pues me podéis encontrar, os puedo facilitar el teléfono, ¿vale? Es el 626-762345. Mi despacho está ubicado aquí en Valencia, en la calle Hernán Cortés, número 1, puerta 1. Y además tengo página web. Así que poniendo mi nombre y mi apellido, os aparecerá enseguida. La página web. La página web. Vale. Recuérdanos tu nombre y apellido. Soy Gloria Oliver Aznar. Muy bien. Y muchísimas gracias por la invitación, Sira. Ha sido un placer. Nada, el placer ha sido mío porque ya te digo que hacía muchísimo tiempo que me apetecía hablar del tema y además que no me apetecía ser políticamente correcta porque es que estoy cansada de escuchar gente que tiene que decir lo correcto y sin duda. Y que tú estás escuchándolo en casa y dices, pero, ¿cómo? ¿Qué? ¿Verdad? Nos hemos salido un poco ahí. Sí. Pero bueno, ha sido fantástico compartir este momento contigo. Sí, encantada, Gloria. At the